hemos venido trabajando, lo que hemos venido hablando sobre las sublevaciones indígenas del siglo XVIII. Entonces, la sublevación del siglo XVIII vimos que se daban por diferentes factores, principalmente las sublevaciones indígenas, una de las primeras, la de Yumandi en 1578, hablando del siglo XVI. ¿Qué es la sublevación principal en la Amazonía del Ecuador? Esta sublevación es un alzamiento colectivo a las perspectivas de la colonia. No olvidarse que la colonización trajo sin número de problemas, pero uno de los principales fue el ataque a las perspectivas indígenas, tratando de imponer su visión y su cosmovisión, amedrentando la visión principal de los indígenas. De lo que vinimos trabajando, la perspectiva de los Borbones, el cambio de la visión de la España de la época, la mayor incursión de lo que será las perspectivas del tributo y principalmente los diezmos que tenían que pagar, era lo principal si nosotros hablamos del tema de las razones por las cuales se dieron las sublevaciones indígenas del siglo XVIII. Hablemos de estas ideas y de estas razones en la consideración desde el siglo XVI, siglo XVII en el Ecuador, pero principalmente en el siglo XVIII. Vamos, alguien que lea esto que ya revisamos la anterior clase rápidamente. Yo, Licen. ¿Ya? A ver, pero ponga para leerlo. Ya, Gabriel, vamos, le escucho. Ya. Las reformas borbónicas y la forma en las que fueron aplicadas suscitaron descontento. Otros escenarios de explotación fueron los obrajes, malas retribuciones, las haciendas, problemas de límites y conflictos salariales y los servicios a la iglesia, fuentes de abuso. Ya, esas son las principales formas en las cuales se oprimió a los indígenas y las principales perspectivas por las cuales se dieron las sublevaciones indígenas. Cuando hablamos principalmente de las haciendas, ¿alguien que me recuerde rápidamente las haciendas, por qué fueron un problema? ¿Por qué se generó un problema a partir de la consideración de la hacienda? Por la explotación de esclavos y que eran nada más, que se compraban como si fueran mercancía más bien. Ya, muy bien, perfecto. Gracias, Jocelie. Entonces, desde esta perspectiva, ¿se pudo romper con la independencia de los países latinoamericanos la idea de la hacienda? ¿Creen que se rompió? ¿Se pudo eliminar la perspectiva de la hacienda a partir de la independencia? No, Licen, porque a ¿Por qué? partir de la independencia se siguió teniendo esa Ya, perspectiva, pero con otros dueños, algo así. ya. Es decir, ¿quiénes eran los principales promotores de estas perspectivas? Los españoles. Pero si nos damos cuenta, y a partir de las principales revoluciones en América Latina, los que generaron las repúblicas en el Ecuador y los demás países, siguieron manteniendo la visión de los españoles. Las haciendas en las que trabajaban los indígenas seguían teniendo esta perspectiva en la que el indígena era el que tenía que trabajar. Es decir, las reformas borbónicas no fueron eliminadas del todo. La independencia fue simplemente una independencia supuesta, generando una nueva república. Pero si vemos en el Ecuador, ¿cuál es el primer presidente del Ecuador? ¿Alguien? ¿Primer presidente del Ecuador? Juan José Flores. Juan José Flores. Juan, sí, muy bien, un presidente de origen venezolano, un presidente militar. Los principales militares en la época de la revolución, así como Simón Bolívar, eran criollos o mestizos que tenían grandes ingresos económicos a partir de las haciendas. Entonces, la perspectiva no fue eliminada y las principales revoluciones del siglo XVIII y el siglo XIX de los indígenas dieron paso a un nuevo cambio de perspectiva, pero ese cambio de perspectiva no se ve evidente hasta el siglo XX. Entonces, es importante tomar en cuenta nuevamente esta visión que hemos venido trabajando
de la historia desde la perspectiva de las rebeliones o revoluciones o levantamientos indígenas, por la necesidad de mirar que la historia se ha dado desde estos puntos de vista hasta conformarse en la actualidad lo que tenemos en nuestras naciones. Vamos con Tomás Katari. Tomás Katari, boliviano de Macha, de 1740 a 1781, es uno de los principales promotores de la revuelta indígena en los países latinoamericanos. Bolivia pertenecía al virreinato de Perú y principalmente estaba custodiado por la corona española. ¿Alguien que lea lo que dice aquí? Joel Torres. ¿Está ahí? Sí, a ver, año 1777, inicio de querellas, disputa, por recuperar su cacicazgo, forma de organización social y política de comunidades indígenas. Ya, entonces en 1777, desde la cabecilla que es Tomás Katari, intenta recuperar su cacicazgo. Este cacicazgo simplemente es una forma de organización que tienen las comunidades indígenas, donde el cacique es la cabeza de la comunidad. Tomás Katari intenta recuperar, logra recuperar en este año sin mayor disputa. Aún así, Tomás Katari no se conforma con la perspectiva de que haya solo ese cacicazgo, sino que intenta liberar a sus pueblos. ¿Por medio de qué? Por medio de una disputa mayor. Vamos a ver la disputa de la rebelión de Tupac Katari en Bolivia, en La Paz, Bolivia. Pero primero vamos viendo la perspectiva propia de Tomás Katari. Vamos leyendo eso, señor Sibambe. Lo que dice aquí. ¿No está Sibambe? ¿Se perdió? Sí, dice, Ya, estoy aquí. escucha. Dice, encarcelado en 2 ocasiones. No hubo brotes de violencia hasta que el corregidor Joaquín Alos asesinó a Tomás Acho, quien había reclamado la libertad de Katari. Los indígenas apresaron al corregidor, cuya libertad fue canjeada por la de Katari. Ya, entonces, ¿cuáles eran los que principalmente estaban a cargo de cobrar los diezmos, de cobrar los impuestos? Eran los corregidores. Muchas de las rebeliones en América Latina fueron por medio del asesinato o el encarcelamiento de muchos de los corregidores. La perspectiva era que se deje de cobrar los diezmos, que se deje de cobrar los impuestos que se les daba a los indígenas. No se olviden, impuestos dados por la nueva reforma borbónica, que planteaba principalmente que debían sacar mayor impuesto de las colonias. ¿Por qué se originó este cambio de perspectiva de la visión anterior de sacar solo materia prima y generar impuestos a los indígenas? ¿Alguien se acuerda por qué razón se cambia esta perspectiva de las reformas borbónicas que vimos la anterior clase? Ibarra. Nicole, ¿por qué se cambió la perspectiva? ¿Dónde se da fuerza con esto de las reformas borbónicas? Por problemas económicos en España. Ya, ¿cuáles fueron los orígenes del problema económico, Matailo? La invasión de Bonaparte, algo así. Creo yo, según yo. Ya, a ver, las reformas borbónicas se dan principalmente por la guerra de sucesión. No se olviden, en la anterior clase vimos, la guerra de sucesión se da porque el rey de España no tenía un sucesor y elige a un sucesor francés. Este sucesor francés, y desde las perspectivas europeas, se creía que se iba a unificar España con Francia. Al momento que se cree que se va a unificar España con Francia, se da un enfrentamiento entre los países europeos. Se genera la guerra y después de la guerra de sucesión, se dice que el rey de Francia, de los Borbones, que va a asumir el territorio español, solo puede asumir su territorio, es decir, solo el español. Y los ingleses y los holandeses comienzan a tomar
territorio en los puertos españoles, lo que significa, al fin de cuentas, que España va a tener un menor ingreso porque los puertos ya no le pertenecen solo a los españoles, sino que también ya van a ser parte de los ingleses, los holandeses y las demás partes de España que estaban dentro de esos territorios. Eso genera unas ciertas reformas. Al ingreso del rey de los Borbones, comienza a generar nuevos impuestos. Esos nuevos impuestos son reflejados directamente en los indígenas, quienes tienen que pagar tributos y tienen que pagar diezmos, tanto al Estado como a la Iglesia. No olvidar, entonces, que las reformas borbónicas están basadas en la guerra de sucesión, guerra del enfrentamiento europeo con el Imperio Español, donde el Imperio Español ya no tiene la fuerza de sostener simplemente la materia prima y cobrar por sus puertos, sino que tiene que sacar otros ingresos. ¿De dónde los va a sacar? Principalmente de la colonia. Tampoco olvidar que la colonia americana para los españoles es fundamental. Su modelo económico y político está basado principalmente en la colonia. Sin la colonia, al momento que se independiza los países latinoamericanos, principalmente, cae el Imperio Español. Entonces, las reformas borbónicas fueron fundamentales para sostener el imperio. De ahí nace la revuelta y las revoluciones indígenas, por llamarlo de alguna forma. Estas revueltas intentan irse en contra de las perspectivas principales, que son las perspectivas de los cobros. Estos cobros estaban dados por los corregidores. Cada territorio tenía un corregidor y el corregidor estaba encargado de la cobranza para tener un ingreso en España. Si nos damos cuenta, las perspectivas de Tomás Catari con su revolución o con su revuelta, lo que intentan es romper la hegemonía de los corregidores. Al momento de romper esta hegemonía de los corregidores, se genera un problema desde España. Vamos leyendo la rebelión de Tupac Katari en Bolivia. Vamos con Padilla. La Paz, Bolivia, revolución de Tupac Katari. A diferencia de Tomás Katari y Tupac Amaru, Julián Apaci, conocido como Tupac Katari, no fue cacique. Junto a su esposa Bartolina Sisa Katari, encabezó a 40,000 indios con quien cercó la ciudad de La Paz en 1781 en el propósito de terminar con la opresión española. Ya, vamos introduciendo entonces a otro personaje. Vimos a Tomás Katari, quien sí era un cacique, es decir, la cabeza del pueblo. Vemos a Tupac Katari, que no era un cacique, pero está relacionado directamente con esta familia y esta perspectiva, pero que intenta generar una rebelión en La Paz. Hay dos hechos fundamentales, entonces, el de Tomás Katari con la implementación de esta revolución de los indígenas. Tomás Katari fue apresado apresaron al corregidor, intentaron intercambiarle con el corregidor. Después hay una rebelión en 1781 en La Paz. Hay que comprender también que los territorios estaban divididos conforme a la división de los virreinatos, el virreinato de Perú, hablando aquí también que Quito no era un virreinato, pero estaba a cargo del virreinato de Perú, hablando también de las consideraciones del sur. Vamos con otro indígena muy importante, Tupac Amaru II, del virreinato de Perú, de 1738, y muere en 1781 en el Cusco. José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru, en 1780, secuestró al corregidor que pueden ver a la derecha, Antonio de Arriaga, por los abusos cometidos, y los indígenas de la rebelión fueron capturados y ejecutados. A Tupac Amaru, como se puede ver aquí en esta imagen, le intentaron descuartizar, fue liberado y luego fue nuevamente capturado y ejecutado. Este es uno de los hechos más importantes de las rebeliones, porque esta rebelión se da directamente en el virreinato de Perú.
la cabeza del rey en América es el virreinato de Perú. ¿Por qué creen que se asientan en Perú? ¿Por qué ponen un virreinato, un reinado directamente en el Cusco? ¿Por qué no hacerlo en Quito? ¿Por qué no hacerlo en otra ciudad? ¿A alguien se le ocurre por qué aquí? Perdón, ¿por qué no aquí? ¿Por qué en Perú? Porque posiblemente era la parte menos controlada por españoles o menos vigilada. Ya, a ver, reformulo la pregunta. El virreinato de Perú es el que organiza todo el reino en América y divide los territorios. ¿Qué significa? Que el virrey de Perú es como que fuera el rey aquí. El control máximo se da en el virreinato de Perú. ¿Por qué poner el virreinato en Perú? ¿Alguien se ha preguntado? Territorio incluso más grande. Por el territorio más grande, ya puede ser. ¿Alguien más se le ocurre por qué el virreinato aquí en Perú? ¿Por qué no? ¿Por qué lo hicieron aquí? Porque Perú tenía como especie de fronteras, ya que va por Bolivia y también conecta con el nuestro y por el Ya. nuestro conecta. ¿Quién hizo ese medio de conexiones? ¿Lo hicieron los españoles o ya existía? No, ya existían porque necesitaban hacer los trueques entre pueblos. Ya. Si ustedes revisan previo a la conquista española, en la consideración de lo que es el imperio incaico, los incas tenían el camino del Inca, que conectaba con el Cusco. ¿Qué significa? Que el centro para los incas fue el Cusco y el camino unía las 4 partes del Tahuantinsuyo. Los españoles se apropiaron de esa perspectiva y trataron de controlar el Cusco teniendo la perspectiva de que el Inca era el dueño de todo. Al momento que ingresan al Cusco y ponen el virreinato en Perú, tratan de tomar la misma visión que el incaico, tratar de dominar desde el centro del territorio, que es el Cusco. Entonces, no es una visión de los españoles a la ligera. Esta visión de poner el centro en el Cusco nos da la visión o la perspectiva de que querían hacer lo mismo que los incas, tener el control de todo el territorio por medio de los caminos que ya existían. Entonces, esta rebelión de Tupac Amaru II, la muerte y el asesinato de Antonio de Arriaga, da un hito y es el principal hecho de la rebelión indígena en todos los pueblos de lo que será el virreinato en general. Es decir, que a Tupac Amaru hay que tomarle en cuenta porque ha dado el principio para las rebeliones. Hemos visto que hay rebeliones anteriores, pero esta es más fuerte porque ataca directamente al virreinato de Perú, atacando al corregidor Antonio de Arriaga y asesinándolo. Bueno, lo secuestraron y luego él se suicidó, pero se da a partir de esta principal rebelión. No olvidar entonces, hemos visto a Tomás Catari desde la perspectiva boliviana como el levantamiento en 1777 para recuperar la perspectiva del cacicazgo. ¿Por qué es más importante, además de lo que he dicho, ustedes creen la de Tupac Amaru, tal vez que la de Tomás Catari, a pesar de que es anterior, o la que vimos anteriormente de Humandi? ¿Por qué es más importante Tupac Amaru que los anteriores? Ya hemos dicho, primero por lo del virreinato. ¿A alguien más se le ocurre por qué es más importante esta o por qué este da un hito a los demás consideraciones indígenas? ¿Cabrera está por ahí? ¿Karen? Sí, dicen. Ya. ¿Por qué cree usted, desde su punto de vista, que es importante tomar en cuenta a Tupac Amaru como uno de los impulsores del movimiento indígena en América Latina? Porque fue una base fundamental. Por Ya, eso. porque fue la base o- fundamental. ¿Por qué cree Por usted que eso fue? dicen. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón? ¿Motivo? ¿Causa? Mm, mm, no, por ¿No? eso. A ver, No. vamos de nuevo. Tomen en cuenta el nombre de Tupac Amaru.
es José Gabriel Condorcanqui, que significa que era mestizo, no era indígena como tal. ¿Por qué es importante tomar en cuenta a Tupac Amaru? Primero, como les he dicho, principalmente porque está dentro de la rebelión directa en el Virreinato de Perú como principio fundamental de la organización del reino en América Latina. Segundo, es importante tomar en cuenta la perspectiva de Tupac Amaru porque ha dado este hito a las siguientes rebeliones que permiten mostrar que los indígenas no son solo eso, es decir, no son solo como podemos ver aquí a Tomás Katari, que era un cacique, es decir, un cabecilla de esta organización política y social, sino que los mestizos, desde perspectivas andinas, también tienen la posibilidad de mostrar su visión. Vean la misma vestimenta de Tupac Amaru en la imagen que vemos aquí. Tiene una mezcla entre lo indígena y entre lo europeo. Pueden ver sus zapatos y su vestimenta. ¿Por qué razón? Porque desde su mestizaje está mostrando la misma idea de que lo propio de América Latina no son solo los criollos, sino también los indígenas. No hay que olvidar que muchas de las rebeliones y de los levantamientos en América Latina son levantamientos organizados por mestizos, criollos e indígenas. Y después se le relega de ese proceso. Bien, como se puede ver aquí, en 1781 se asesina a los integrantes de esta revuelta, principalmente a Tupac Amaru II, y se genera la revuelta principal ya después en el siglo XVIII de lo que serán las revoluciones. Hay que tomar en cuenta finalmente a Fernando Daquilema, que nace el 5 de junio de 1848 en Yaruquíes, Riobamba, y muere en 1872. ¿Sí? ¿Por qué es importante Fernando Daquilema? Veamos qué época estamos hablando, 1848-1872. Ya estamos hablando directamente de que se acaba la perspectiva del virreinato de Perú, ya comienza directamente la supuesta democracia, la república, y esta lucha indígena no permanece simplemente en las revueltas del siglo XVIII, sino que también se dan en el siglo XIX. Y uno de los grandes representantes es Fernando Daquilema, quien, a pesar de que se dio en el Ecuador con la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822, la liberación de España, no existió una constitución en el Ecuador que priorice el derecho de los indígenas. Entonces, la rebelión que se desarrolló entre el 18 y 24 de diciembre de 1871 en la parroquia de Yaruquíes en Riobamba, por el levantamiento de Fernando Daquilema, que congregó a 300 indígenas, es uno de los hitos fundamentales en el Ecuador, que muestra que la independencia de la colonia europea no es que nos permitió tener una igualdad, sino que la igualdad se da a partir del siglo XX, con la Constitución de 2008 en el Ecuador. Antes de eso, en la perspectiva de las repúblicas y las diferentes constituciones del país, no había la integración de los pueblos indígenas como pueblos necesitarios de ciertos derechos. El 8 de abril del 72 hay que tomar en cuenta que muere el recolector de diezmos de Yaruquíes de Riobamba, ¿sí? Vamos a terminar ahí. Voy a pedirle a alguien que me haga un resumen rápido de lo que hemos analizado. Vamos, Yar. Puntos relevantes de lo que hemos visto el día de hoy. Señor Yar, ¿no está por ahí? ¿No? Figueroa. Ya lo hice. Vamos con los puntos relevantes. Se habla sobre la independencia de Inglaterra. Ahí pierde
se baja la economía en España y por eso se cobra los diezmos, creo que era, a los indígenas. Vamos con Ahí. eso, recapitulando. No olvidar la guerra de sucesión española. Fundamento de la guerra de sucesión española, no hay sucesor para el rey. Se coge a un francés para generar un rey en España y se genera la violencia en Europa. ¿Ya? Entonces, esa perspectiva genera un nuevo cambio. Este cambio son las reformas borbónicas, que dieron paso principalmente a los diezmos y a los tributos de los indígenas. ¿Sí? ¿Cuáles eran esos tributos? Como ya vimos, que tenían que pagar cada 6 meses los hombres una cierta cantidad de su dinero que supuestamente ganaban. Bien, vamos, continuemos. ¿Algo más? Lisa, una pregunta. Sí. ¿Cuáles serían las consecuencias de la sublevación indígena? O sea, ¿las consecuencias es la lucha o eso es parte de la sublevación? Eso es parte de la sublevación. Una de las consecuencias principales, no olvidar grito de independencia 10 de agosto de 1809, no olvidar la independencia del Ecuador 24 de mayo de 1822, la batalla de Pichincha. Las sublevaciones indígenas dieron paso principalmente a la independencia, ¿sí? Y luego se les relegó. Muchos de los procesos de la independencia estuvieron a cargo de indígenas, es decir, detrás de las luchas estaban indígenas, no fueron solo los grandes próceres de la independencia. Ese es lo que generó. Otra de las cosas que generó fue que España dejó de ser un imperio, porque ya no tenía los ingresos que tenían anteriormente gracias a la colonia. Dos hechos fundamentales.